Hola y bienvenido. Este es el video número 11 de la serie Primeros Pasos en Programación. Yo soy Marcos Jara y el día de hoy te estaré mostrando el funcionamiento de las clases para trabajar con fechas en Java. Muy bien, en Java tenemos varias formas de trabajar con los tipos de datos fecha. Las fechas, por supuesto, no corresponden a los tipos de datos nativos, sino que más bien lo realizamos a través de clases dentro de la programación. Entonces, lo que vamos a ver primero es la clase Date y posteriormente estaremos viendo la clase CalendarDate. La clase Date vamos a ver porque hasta hoy sigue siendo una clase muy utilizada, si bien que el lenguaje de programación de Java ya lo ha puesto en una sección de deprecado hace bastantes años, hace bastantes versiones atrás. Entonces, para trabajar con fecha, lo primero que tienes que hacer es crear o instanciar una variable a partir de la clase Java del paquete Java útil date. Entonces, vas a escribir en tu Eclipse, vas a escribir date y vas a presionar allí mismo control barra espaciadora para que te muestre las opciones de cuál paquete importar. La clase que nos interesa es la que está dentro del paquete Java útil. Ok, entonces allí tenemos la clase date. Yo le voy a colocar, vamos a colocarle fecha hoy, así, igual a new date. Es decir, la forma de instanciar una clase date es a través del operador new y luego nuevamente escribiendo la clase correspondiente, es decir, la clase date. Esto automáticamente, cuando nosotros ejecutamos de esta manera, automáticamente ya se carga en la variable fecha hoy la fecha de hoy. Entonces, si nosotros hacemos una impresión con system.out.println, lo que vamos a obtener allí es la fecha de hoy. La fecha de hoy, que es 4 de julio, ok, 4 de julio. Nos dice que es un jueves, un Tuesday, y la hora, las 8:38 horas, y la fecha. Por supuesto que esta forma de imprimirse el texto no es un valor que nos ayuda mucho para dentro de la programación, pero esto es lo que él imprime, digamos, cuando nosotros le damos directamente imprimir en fecha. Por supuesto que la clase fecha es una clase que dentro de ella tiene atributos y métodos para almacenar el año, el mes, el día, la fecha, hora y minuto. Pero nosotros, si queremos, digamos, trabajar con él, tenemos que acceder a sus propiedades para obtener cada uno de esos valores. Por ejemplo, si yo quiero imprimir, por ejemplo, digamos, voy a imprimir parte por parte. Aquí voy a hacer CISO y voy a hacer la fecha hoy punto get day, get date. Get date sería el día que es hoy, que es 4 de julio. Entonces get date va a imprimir la fecha. Si yo le doy imprimir ahí, vamos a ver que aquí nos imprime el 4. Si yo copio y pego esto, si yo copio y pego y le digo que ahora quiero que me recupere el month, el mes, el month, voy a obtener el mes. El mes es julio, que sería 6, sería 7, pero el mes tiene una pequeña diferencia de una unidad, debido a que el mes en Java, en la clase de date de Java, se almacena en un array, y como sabemos, el array en Java empieza en 0. Entonces, si nosotros queremos el mes de enero, el enero va a estar en el mes 0, porque el array empieza en 0. Entonces enero es 0, febrero es 1, marzo es 2 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos recuperar el mes real, siempre tenemos que concatenarle una unidad al valor del array para obtener el mes real. Entonces allí sería 7, ¿ok? Entonces la misma cosa pasa con el año. El año se recupera a través de un método que se llama year o year, pero para que nosotros obtengamos el mes real, el año real, vamos a tener que concatenarle el 1900, porque el año en Java comienza a partir del 1900, ¿ok? Eso es
digamos que es una constante que vas a tener que utilizar siempre y cuando quieras recuperar el año de esta manera. Ahí ya tenemos el año. Ahora, si yo por ejemplo quiero hacer aquí, por ejemplo, get year, y quiero recuperar ahora la hora, por ejemplo, hora, y lo voy a hacer todo de una vez para poder ser más breve el video, horas, minutos y segundos, ok, seconds. Entonces de esta manera yo voy a obtener la hora, minuto y segundo también. Entonces ejecuto esto y ahí yo tengo que el 4 de julio de 2019 a las 8:41 con 20 segundos. Si te das cuenta va a ser lo mismo que él imprimió aquí arriba, en la parte de arriba, ok. Entonces si nosotros queremos imprimir una fecha en Java así, de una forma por decir así legible, visualmente legible, estaríamos haciendo todo esto que está acá. Estaríamos haciendo primero getDate más, y estaríamos haciendo aquí una concatenación con un guión. Luego estaríamos haciendo get más, ¿verdad? Sería, abriremos un paréntesis aquí, colocaremos, porque hay un cálculo que hay que hacer ahí primero, entonces, que es del mes, concatenar una unidad al mes, entonces por eso ponemos en paréntesis. Luego ponemos otra vez un guión. Y luego hacemos de vuelta el concatenación o el más, y ahí le decimos dentro de un paréntesis otra vez el 1900 más, y ahí podemos dejar un espacio, qué sé yo, para poner el tema de la hora. Para poner el tema de la hora podríamos hacer entonces get hours, así, get hours más, y ahí vamos haciendo. O sea, esto voy a bajar abajo porque si no, no va a entrar todo, ok. Horas, a ver, minutos, pego también el minutos aquí y el segundos aquí. Fíjate que es una concatenación de los valores de los atributos de la clase. Aquí yo puedo colocar, como se trata de hora, puedo colocar 2 puntos, que generalmente la hora, minuto y segundo separamos por 2 puntos, ¿verdad? Entonces allí podemos utilizar esto mismo, yo copio y pego aquí. Fíjate que yo estoy concatenando todito, entonces si yo le doy a ejecutar, lo que hace es mostrarme de esta manera, ahí. En realidad para las fechas podríamos utilizar la barra, ¿verdad? Podríamos utilizar la barra. Ahí está. Ahí tendríamos ya tendríamos que realizar algunas operaciones si queremos mostrar, por ejemplo, el mes y el año en formato de 2 dígitos, por ejemplo, con el 04 y el 07. O sea que realmente esta no es la forma correcta de hacer porque te va a llevar mucho trabajo. Lo que correspondería en este caso es que todo esto tú pongas dentro de una función, dentro de un método, digamos, obtener fecha legible, algo así, y que al pasarle el date, él siempre te retorne en este formato. Pero para trabajar de una forma más, digamos, correcta en Java, tenemos una función que nos ayuda en esa parte de formatear la fecha, y que es el simple date format. Este simple date format lo que hace es ayudarnos con el formateo de la fecha, y también sirve para convertir una cadena de fechas, o sea, una fecha que está pero en formato de cadenas, a una fecha real para que podamos hacer posteriormente los cálculos. La forma de utilizar el simple date format sería de esta manera: simple date format, escribes primero el nombre de la clase, luego tienes que presionar control barra espaciadora para que él haga el import de esta clase que tenemos aquí, Java Text simple date format, y allí vas a crear una instancia nuevamente de él, sería simple date format SDF igual a new simple date format, y allí dentro del paréntesis, cuando estás instanciando la clase, es decir, en su constructor, vas a colocarle el formato en el cual quieres imprimir la clase. Entonces, por ejemplo, yo quiero imprimir la clase en un formato de día a día barra mes barra año, o sea que tienes que colocarle 4 dígitos para el año. Quiero colocarle 4 dígitos para el año, y la fecha, y la hora quiero hacer con HH, MM y SS, ok. Entonces, si vos buscas en internet la documentación de la API simple date format, vas a encontrar todas estas definiciones. El mes es con M mayúsculas, ok, y el minuto es con M minúsculas, ok,
Y la hora, por ejemplo, en formato 24 horas es en HH mayúsculas, pero la hora en formato 12 horas es HH minúsculas. Esa información la vas a encontrar en el manual o en la documentación de la API de la clase Simple Date Format. Y allí yo puedo utilizar Simple Date Format para imprimir la fecha. Por ejemplo, si yo le doy CISO y le digo Simple Date Format, aquí está, format, vas a ver que el format es un método de la clase Simple Date Format que requiere de un objeto del tipo date como parámetro. Entonces yo le voy a pasar a él la fecha de hoy. Ahí le paso la fecha de hoy. Entonces si yo le doy, por ejemplo, ahora para imprimir, voy a imprimir con un mensaje para poder diferenciarnos de todo lo que tenemos allí. Voy a imprimir aquí fecha con SDF. Ahí vos ya vas a saber que el SDF es Simple Date Format, ¿ok? Guardo esto y mando imprimir, mando ejecutar, mando imprimir y ahí vas a ver. Fecha con Simple Date Format es 04/07 del 2019 y la hora, minuto y segundo. Vas a ver que la función Simple Date Format sirve para este caso, justamente para evitarnos el tema de tener que estar haciendo manualmente. Entonces igual si vas a usar la función Simple Date Format, conviene que esta función lo añadas o lo crees dentro de una función para que sea, digamos, una función única por donde todo tu programa vaya a pasar cuando vos querés formatear la fecha y que esa transformación o que esa conversión de fecha a carácter, porque acá lo que hacemos cuando imprimimos es convertimos esa fecha que está en formato date a cadena de caracteres o a string. Entonces, para que tengas un único lugar en tu sistema, en tu aplicación, que por donde pase, digamos, el código cuando querés convertir de fecha a carácter o de carácter a fecha, tenés que crear una función y siempre hacer la transformación, siempre hacer el formato por esa función, siempre pasar por ese método. Entonces ahí vos estás unificando y estás padronizando tu implementación. Ahora, ¿cómo hacemos para pasarle al date una fecha específica y no la fecha de hoy? Entonces eso voy a hacer con otra clase. Voy a copiar y voy a pegar fecha 2 y es bastante simple. En realidad es aquí en el constructor de la clase de date. Cuando vos le das new date, en el constructor vos podés pasarle el año, mes, día, hora, minuto, segundo. O sea, si yo por ejemplo le paso el 2018 acá, aquí yo le paso 2018 y yo ejecuto, tenía que pasarle 2018 sería, a ver, voy a darle un control barra espaciadora para que me traiga acá. Sí, sería el year. Tendría acá él me muestra la función. Tendría que pasarle el year más 1900, el mes y el día. Entonces tendría que pasarle 2018, 2019 mejor dicho, más 1900, 2019 más 1900, coma. Vamos a pasarle el 1 de enero, ¿sí? Entonces sería 1,1. Ahí guardo y ahí ejecuto. Guardo y ejecuto. Entonces sería el primero. El primero me pasó de febrero, pero en realidad es primero de, como el mes tiene que empezar en 0, entonces le coloco 0 acá. Y aquí me equivoqué, aquí tiene que ser menos 1900, tengo que restarle el 1900. Ahí. Entonces sería el primero de Han, tengo acá, pero en realidad es enero. Y de 2019. Si yo, por ejemplo, quiero el mes del 5 sería mayo. Entonces tendría que pasarle aquí 4 y la fecha sería 25 de mayo del 2019. Entonces utilizo esa fecha que está ahí. Recuerda que el mes tiene que pasarle siempre con un mes antes, porque eso viene del concepto de la utilización de un array. ¿Ok? Entonces sería el 25 de mayo del 2019, 25 de mayo del 2019. Y como no le pasaste fecha hora, entonces te trae, digamos, te trae 00. Pero si vos querés pasarle fecha hora, aquí podés pasarle. Aquí tenés la hora, el minuto y el segundo. Si yo, por ejemplo, quiero pasarle a las 10:30 de la mañana, entonces sería 10,30. Así.
Si quiero pasarle el segundo, le paso como último parámetro también el parámetro. Aquí podés ver que las 10 y 30, las 10 y 30. Porque podés ver que la clase date tiene cada uno de esos métodos. Fíjate que tiene todos esos métodos. Entonces vos podés, tiene todos esos métodos en el constructor. Entonces vos podés pasarle todos ellos para crear la fecha con una fecha específica. Ahora, ¿cómo haces para comparar una fecha con otra? Para comparar una fecha con otra, para comparar si es igual o no, ahí voy a crear aquí. Para comparar una fecha con otra puedes hacer, por ejemplo, yo siempre convierto todo en timestamp, que digamos que es el número de milisegundos que contiene la fecha, digamos, como valor de los milisegundos. O sea que desde una fecha determinada, desde donde el Java comienza a contar. Entonces, por ejemplo, si yo creo una fecha aquí y le digo 2019 menos 1900 y luego le digo el mes 05, que sería junio, y luego le digo el mes, el día, el 30, y la hora sería 10 y 30, que es más o menos lo mismo que estaba haciendo anteriormente. Ese sería fecha 1. Ese sería fecha 1. Y luego le digo fecha 2, va a ser un minuto antes. O sea, aquí va a ser 29, un minuto antes. Entonces yo puedo hacer así. Yo me acostumbro más en la programación a hacer así. Hay métodos y métodos que sirven para eso, pero yo, por ejemplo, hago así. Podría ser así. Voy a hacer un if fecha 1.getTime. Este time, fíjate lo que dice su descripción. El time dice retorna el número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970. O sea que desde el 1 de enero de 1970 él va a contar, digamos, la cantidad de milisegundos que existe hasta la fecha que vos estás, digamos, almacenando ahora en la clase date. O sea que si yo, por ejemplo, le digo getTime, aquí me va a retornar el número de milisegundos, es mayor al getTime de la fecha 2, aquí, punto getTime. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Voy a colocar mejor primero el es igual, ¿ok? Igual. Porque el getTime retorna un número entero, ¿ok? Entonces ahí, si el getTime de la fecha 1 es igual al getTime de la fecha 2, entonces CISO, las fechas son iguales, ¿ok? Las fechas son iguales, ¿ok? Voy a colocar aquí un else. Un else es si no cumple la primera condición, y el else tiene su bloque también, ¿ok? El else tiene su bloque. Entonces, si no, voy a preguntar si la fecha 1 es mayor a la fecha 2. Entonces ahí va a tener que imprimir que fecha 1 es mayor a fecha 2. Así, fecha 1 es mayor a fecha 2. Fecha 1 es mayor a fecha 2. Y si no, ya no hace falta preguntar de vuelta, sino que directamente le imprimo que fecha 2 es mayor a fecha 1. ¿Ok? Ahí, fecha 2, ahí intercambio aquí, fecha 2 es mayor a fecha 1. Entonces, con esta validación del get, con este método del getTime, lo que hago es recuperar la cantidad de milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Entonces siempre si una fecha es mayor a otra, la cantidad de milisegundos que esa fecha tiene va a ser mayor a la otra. Entonces si yo ejecuto ahí, mando a ejecutar, dice que fecha 1 es mayor a fecha 2. Fecha 1 es mayor a fecha 2 porque aquí le superan un minuto, son 60 segundos. 60 segundos, ahí hay que hacer el cálculo de cuántos 60 segundos, porque un minuto es 60 segundos. Y ahí hay que ver la cantidad de milisegundos que entran en ese un segundo, y esa es la cantidad que en la fecha 1 le está superando a la fecha 2. Si yo le coloco, por ejemplo, que las fechas sean iguales, ambas fechas sean iguales, y ejecuto, voy a ver que las fechas son iguales. Y si yo, por ejemplo, le coloco que, vamos a suponer que aquí la fecha va a ser 29, como en el caso anterior, ahora la fecha 2 tiene que ser mayor a fecha 1. Ahora, hay
Hay otras formas también. A mí me gusta mucho utilizar el getTime porque parece que con eso yo estoy asegurando la validación de si es mayor, si es menor o si es igual, porque la definición es bastante clara. O sea que el getTime me recupera la cantidad de milisegundos. El milisegundo es la menor unidad de información en cuanto a fechas se refiere. Entonces yo estoy con eso, me parece que yo estoy asegurando. Pero también la clase fecha tiene otras funciones, como por ejemplo el equals. Si vos haces por ejemplo if, acá podemos hacer también así. Esto podemos comentar para no complicarnos, o podemos hacer así. Primero copiamos, luego comentamos, ok, luego comentamos así. Entonces si yo hago por ejemplo if fecha 1, lo que quiero saber aquí en esta primera validación es si son iguales. Entonces si fecha 1 equals a fecha 2, aquí, o sea, podríamos utilizar el equals al igual que lo que te había enseñado para la clase string. Para la clase string sí tenemos que utilizar siempre equals, pero para la fecha ya tenemos otras opciones. Entonces si fecha 1 equals fecha 2 es porque las fechas son iguales. Si fecha 1 punto after es otro método de la clase fecha o de la clase date after fecha 2. ¿Qué significa ese método after? Ese método after lo que dice es si fecha 1 está después de fecha 2, entonces fecha 1 es mayor a fecha 2. Y si no, ¿verdad? Podríamos utilizar aquí el fecha 1. Te voy a mostrar porque no voy a poder escribir ahora. Sería before, sería el otro método. Fecha 1 before fecha 2, entonces es porque fecha 2 es menor. Si yo ejecuto esto, dice que la fecha 2 es mayor a fecha 1. Fecha 2 es mayor a fecha 1. Entonces aquí él entró en fecha 2 es mayor, evidentemente fecha 2 es mayor. Si yo le coloco lo contrario, aquí coloco 29 y aquí coloco 30, entonces ahora ejecuto y me trae que fecha 1 es mayor a fecha 2. Y si yo coloco que ambas fechas son iguales, ahí entonces él me trae que ambas fechas son iguales. Entonces aprendiste aquí a utilizar el after, el before y el equals también. Pero como yo te había comentado, te recomiendo siempre utilizar la función getTime, porque getTime vas a poder utilizar además para muchas otras cosas, porque el getTime contiene la cantidad de milisegundos y a partir de esa cantidad vos podés calcular el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, el año, todo podés calcular a partir del getTime, de la cantidad de milisegundos que tiene una determinada fecha. Entonces a ver qué más nos falta. Ya vimos la clase date, ya vimos para comparar, ya vimos el after, el before, vimos el simple date format y ahora nos toca la clase calendar date y ya estamos terminando. Voy a copiar y pegar esto. Bueno, ¿por qué la clase calendar date? Resulta que la clase date está deprecado, o sea que ya no lo tenemos que utilizar mucho. Porque está quedando en desuso. No la clase date en sí, sino que los métodos de la clase date. ¿Viste todas esas clases? ¿Viste todos esos métodos que están tachados? Esos métodos que están tachados significan que esta clase, que esos métodos de esa clase, acá dice el método getDate del tipo date ha caído en desuso. O sea, el compilador todavía reconoce, todavía funciona, pero allá los programadores de Java ya le marcaron a ese método como deprecated, como en desuso. ¿Qué significa eso? Que en futuras versiones del Java, tal vez Java 8 o Java 9, yo ya tengo aquí Java 8, entonces probablemente Java 9 o Java 10, esos métodos ya no van a venir en la clase date. Entonces si vos tenés toda una aplicación y en esa aplicación vos estás utilizando en varios lugares esos métodos, y cuando vos querés actualizar al Java 10 o al Java 11, y si esos métodos ya no están, te va a dar un error de compilación y no va a correr tu programa, no vas a poder ejecutar tus programas. Entonces, por eso que se recomienda no utilizar más estos métodos, porque el Java, al deprecar o al dejar en desuso algunos métodos, es porque él provee una nueva forma de hacer esas operaciones, y esa nueva forma vendría a ser a través del calendar date, ¿ok? Que es una clase que me provee mucho más funcionalidades, donde yo puedo hacer cálculos, donde yo puedo hacer operaciones más fácilmente con la fecha. Entonces el calendar date sería esta clase que está aquí, que sería calendar del Java útil, y vendría a ser
así. O sea, la forma de inicializar vendría a ser así. Calendar, bueno, vamos a colocarle calendar es igual a, y allí para instanciar, existe una forma que no es a través del operador new, porque digamos que el calendar tiene su propia fábrica de objetos, su propia forma de crearse, que no es a través del operador new. Entonces, para instanciar vas a hacer calendar.getInstance. Esta sería la forma, esta sería su fábrica. ¿Fábrica qué es? Fábrica es la forma de crear los objetos. La mayoría de los objetos se crean con el operador new. Por ejemplo, si yo tengo el date, yo creo con el new date. Si yo tengo una string, creo con el new string o con el doble comillas. Esa sería su fábrica. Pero existen clases que tienen sus propias fábricas. ¿Por qué tienen sus propias fábricas? Porque dentro de las fábricas él realiza una serie de operaciones adicionales que él necesita para poder funcionar. Por ejemplo, el calendar trabaja con el idioma y la configuración regional. Entonces, para que él pueda, digamos, realizar todas las operaciones y detectar la configuración de mi sistema operativo, de la configuración regional y de la fecha, hora. Si yo uso, por ejemplo, día, mes, año, si yo uso mes, año, día, entonces él necesita que yo invoque o instancie esa clase a través del getInstance. Entonces, esta sería una de las formas de instanciar. Y a partir de allí es todo igual que la clase date. Por ejemplo, si yo quiero imprimir la fecha de hoy, yo hago CISO, entonces le hago calendar. Y allí dentro yo voy a tener otra vez la clase date. Dentro del calendar hay una clase date. Entonces vendría a ser como si fuera que el calendar es un wrapper, es un envolvente o es una envoltura para la clase date. Porque la clase calendar nos provee más funciones, más, por ejemplo, si yo quiero adicionar un día a un día quiero adicionar a la fecha, yo tengo una función para hacer eso. Eso me proporciona la clase date. Es mucho más eficiente. Entonces allí sería calendar.get date, a ver, calendar.get get time, aquí está, get time. Entonces yo con eso yo imprimo la fecha, guardo e imprimo. Ahí vas a ver que el getTime, si vos te fijas, no te confundas el getTime de la clase calendar con el getTime de la clase date, porque el getTime de la clase date de la clase date me recupera el timestamp, o sea que la cantidad de milisegundos que tiene la fecha. Pero el getTime de la clase calendar me recupera a mí el objeto date que él está envolviendo. O sea que ahora yo aquí tengo un tipo de dato date, ¿verdad? Si yo le doy otra vez, si este es un tipo de dato date, significa que aquí yo puedo darle otra vez getTime, y ahí sí ya estamos hablando de la cantidad de milisegundos de esta clase de date que está aquí, ¿verdad? Puede ser que esto te parezca un poco complicado ahora, pero podemos también hacer así en dos partes. Por ejemplo, creo una clase de date aquí y aquí le digo fecha de calendar es igual a, fecha de calendar es igual a, y ahí hago calendar.getTime y ahí obtengo el calendar.getTime. Y allí si vos imprimís fecha date calendar vas a ver el resultado. Ahí está, es el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja que tengo ahora con el utilizar el date? Que yo para setear, por ejemplo, para hacer lo mismo que yo había hecho anteriormente, que es setear la fecha, setear el año o recuperar, yo puedo hacerlo a través del calendar ahora. Por ejemplo, si yo quiero imprimir el día, mes, año, yo voy a hacer así. CISO, voy a hacer, quiero recuperar el año, mes, día, pero del calendar. Entonces voy a hacer calendar.get. Esta función get lo vas a usar para todo, para recuperar día, mes, año, hora, minuto, segundo. Entonces, el primer parámetro del get sería una constante informando el valor que querés recuperar. Por ejemplo, calendar.year. Year. Calendar.year. ¿Qué me va a recuperar el calendar.year? Me va a recuperar el año. Y fíjate que ahí ya no es necesario que yo haga ese cálculo del 1900. Recuerda que en una época, más o menos allá por el año 2000, hubo un problema que se había dicho, se había informado que todas las computadoras iban a entrar en un colapso porque
Las fechas las fechas estaban programadas solamente para el año hasta el año 2000 y a partir de allí las fechas ya no iban a funcionar. Entonces, como el lenguaje de programación de Java es más o menos allá del año 1994, esa clase de Date estaba preparada, digamos, para ese nivel, para esa cantidad de años. Entonces, por eso que yo tengo que sumarle 1900 o restarle 1900 de acuerdo a la fecha que yo quiera recuperar. Ya esta clase calendar está más preparado ya para toda esa transición. O sea que ya, digamos, yo no necesito, yo puedo trabajar de forma transparente con la fecha, sin importarme por ese error o por esa validación que los programadores tuvieron que hacer para ese caso en la clase Date. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero recuperar el año del calendario, yo hago calendar, que sería la instancia de mi objeto .get, y a partir de allí yo le paso el año que yo quiero recuperar. Y así para cada tipo de dato que yo quiera recuperar. Por ejemplo, aquí sería, para el mes sería month, ¿ok? Ese también es otro problema, el month y el day. El day sería date, ¿ok? Recuerda que el mes en el Java, en la clase data, era, en la clase fecha era, date era sumándole más 1. Aquí también el mes es sumándole más 1. Entonces el mes yo tengo que concatenarle más 1. Porque el mes sí, el mes siempre se encuentra dentro del array. Mes más 1. Mes tiene que ser aquí, más 1. Fuera del paréntesis, más 1, ahí. Entonces mes 7. La misma cosa, si yo por ejemplo quiero setear, yo quiero setear una fecha específica dentro de este calendar day, yo puedo hacer directamente con el set. Entonces yo hago calendar date, o sea, calendar.set, perdón, vamos a hacer calendar.set, ahí abro paréntesis y allí le paso, supongamos que yo quiero setear solamente la fecha, solamente el día. La fecha de hoy es el 4, pero yo quiero en la fecha, yo quiero setear el día 5. Vamos a suponer que yo quiero colocar el día 5 en la fecha. Entonces, yo lo que tengo que hacer, todos los datos que yo quiera setear en el calendar, lo voy a hacer con el set. Luego va a depender de los parámetros constantes que quiero setear. Si yo quiero setear, por ejemplo, el año, yo le debo pasar calendar.year, que es la constante que indica el año dentro de la clase. Si yo quiero setear el mes, yo voy a pasarle el calendar.month y le voy a pasar el mes. Como yo quiero setear ahora específicamente la fecha, o sea, la fecha de hoy es el 4, yo quiero que la fecha sea el 5. Entonces yo le digo set calendar date valor 5. Entonces yo si ejecuto, ahí vamos a ver que es el 5, el 7 del 2019. ¿Ves que es más fácil setear la fecha, setear la hora, el minuto cuando trabajamos de esta manera? Es mucho más fácil. Pero la facilidad no está solamente ahí. La facilidad del calendar está más en... bueno, uno de los mayores problemas que tenemos cuando trabajamos con fechas es para realizar cálculos. Por ejemplo, sumar 5 días a la fecha actual o restar una fecha de otra, o sea, realizar operaciones con la fecha. Eso es uno de los mayores problemas que tenemos cuando trabajamos con el Date, porque en realidad en el Date no tenemos esas operaciones. Sí podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo dentro de una función y a través de una serie de líneas de código de programación. O sea, tenemos que implementar allí una lógica propia, una lógica nuestra. Sin embargo, el calendar ya trae esas funcionalidades incorporadas. Vamos a suponer que, por ejemplo, ahora yo quiero sumarle a la fecha actual, que es ahora el 5 o 7 del 2019, yo quiero sumarle, supongamos, 3 días. Entonces con el calendar es muy fácil realizar esas operaciones. Entonces yo hago así, calendar.add, ahí está. Add es una función que sirve para adicionar. ¿Qué yo puedo adicionar? Puedo adicionar días, puedo adicionar meses, años, horas, minutos, segundos. Todo depende de la constante que yo le paso. La constante que es similar a esto que yo te mostré anteriormente acá. Aquí, por ejemplo, si yo quiero agregar un día, o mejor dicho, dijimos que iba a ser 3 días. Yo quiero agregar 3 días al date, a la fecha. O sea, hoy es el 4, pero aquí yo le dije que iba a ser el 5. Pero a ese 5 yo le quiero adicionar más 3 días. Entonces si yo ejecuto, vamos a ver que 5 más 3 es igual a 8. Entonces él me adicionó digamos que
directamente a través de ese cálculo me adiciona. Vamos a suponer que yo quiera adicionar un mes. Si yo quiero adicionar un mes, entonces en vez de la constante date le voy a pasar aquí el mont. Ahí. Guardo, voy a hacerle un solo mes, ¿sí? Ahora mismo tenemos imprimiendo el 7. Entonces yo le ejecuto, él me va a concatenar, perdón, no es concatenar, me va a adicionar un mes, entonces va a ser el 8 del 8. Ahora, vamos a suponer que yo, el mes de junio, o sea, el mes de julio, que es el mes que estamos ahora, tiene 31 días. Vamos a suponer que aquí yo voy a agregar 31. Ok, este del mes voy a comentar. Y vamos a suponer que, y este también voy a comentar. Vamos a suponer que yo ahora tengo el día 31 del mes julio del 2019. Vamos a suponer que yo le adicione 2 días al mes de julio. ¿Qué pasa? Va a tener que pasar al siguiente mes, ¿verdad? Entonces si yo le digo agregar 2 días al calendar, automáticamente cuando ejecuto, vamos a ver que él me adicionó el día 2, pero ya del mes siguiente, del mes nuevo, o sea, del mes de agosto. O sea que esto es algo muy genial, muy maravilloso que tenemos dentro de la clase Calendar, que nos provee una serie de infinitas funcionalidades para trabajar con fechas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Suscríbete al canal, dale me gusta y nos vemos en los siguientes videos.